Muchas gracias, diputada presidenta. Han pasado 236 días desde que en Zacatecas se detectó el primer caso de COVID-19. Desde el primer día el gobierno del estado basó su estrategia en la esperanza de que en un plazo no mayor a 90 días estaríamos llegando al pico más alto de contagios y que a partir de ahí iniciaría la disminución de los mismos hasta la desaparición de la pandemia. Eso no sucedió. Por el contrario, atendiendo las mismas estadísticas publicadas por la Secretaría de Salud del Estado, comparadas con las estadísticas nacionales, Zacatecas ocupa el cuarto lugar nacional en mortalidad de personal médico que atiende a pacientes. Hay 654 médicos y 781 enfermeras que han sido atacados por el virus. 17 doctores, 6 enfermeras y 10 empleados del sector salud han perdido la vida. Asimismo, la incidencia de casos positivos que al principio se concentraban en la zona urbana más poblada ha logrado extenderse por todo el territorio estatal. Hoy amanecimos con las cifras de 12,667 casos positivos, 3,926 activos y 1,185 fallecidos. Más del 50% de las camas y ventiladores se encuentran ocupadas. Somos el tercer lugar en el país en ocupación de camas y ventiladores por COVID-19 y casi duplicamos la media nacional, que es del 27%. Esta situación ya puede ser calificada como una crisis de salud pública. Aquí lo advertimos desde el principio. El secretario de Salud se negó a comparecer ante esta soberanía popular y no lo hizo sino hasta que fue obligado por el trámite de la glosa del cuarto informe de gobierno y, como lo pudimos constatar, fue completamente evasivo e irresponsable en las respuestas a las preguntas relacionadas con el tema. El que desde hace 236 días debiera ser la máxima prioridad del gobierno por el alto costo de vidas, por las posibles secuelas a la salud de los sobrevivientes y por el impacto económico y social que ha representado. El pasado fin de semana tuvimos conocimiento de un documento que el Colegio de Médicos de Zacatecas envió al gobernador del estado exigiéndole ser incluidos en el Consejo Estatal de Salud, porque como lo dijo el doctor Jesús Fernández Candelas, los especialistas se han visto ante la evidente incompetencia mostrada por los titulares de las distintas dependencias de salud en el estado y desatendiendo cualquier orientación por parte de los profesionales de la salud que cuentan con la experiencia para coadyuvar a mitigar los estragos de la pandemia. Si los que saben reclaman que se les incluya, ¿por qué hasta ahora no se les hace caso? Con sorpresa tenemos que preguntarnos, entonces, ¿quiénes han estado tomando las decisiones sobre la salud y la vida de los zacatecanos en estos 236 días de padecimiento? ¿Es que un tema de tanta seriedad ha sido abordado con una visión de marketing político? ¿Es que las ocurrencias de quienes cuidan la imagen del gobernante se sobreponen a la urgencia de cuidar la salud de la población? Ahora que se ha dado a conocer públicamente la nómina del equipo de básquetbol, con salarios que rebasan con mucho incluso los promedios más altos y todo con cargo al erario, se aclara la visión de que en esta administración se prioriza el gasto en espectáculos y mantiene oculto el despilfarro y los claros desvíos en la FENASA con el asunto de Ricky Martin y otros artistas. Con lo que se ha gastado en el deporte espectáculo y lo que se mantiene oculto de la feria, bien pudieran haberse aplicado miles de pruebas de COVID que se le siguen regateando a las personas que con necesidad lo solicitan. Coincido con los profesionales del Colegio de Médicos cuando aseguran
que es urgente que al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención al COVID-19 debe dotársele de seguridad social y condiciones materiales e insumos adecuados para el desarrollo de sus actividades y un cuidado especial permanente para ellos y sus familias. Pruebas constantes y medidas de seguridad más exigentes por el alto riesgo de contagio. Del mismo modo, coincido con los médicos cuando resaltan la importancia de dar seguimiento y tratamiento a pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas, metabólicas u obesidad. La experiencia acumulada hasta ahora nos indica que es en este grupo de pacientes en donde se localiza no solo el mayor riesgo de contagio, sino el índice de mortalidad más alto. Pero lo más importante de todo, luego de tantos días padeciendo las consecuencias de la indolencia, la pasividad y la simulación, nos gritan que es urgente que a partir de este momento los profesionales de la salud, los que saben, son los que deben estar tomando las decisiones respecto de esta crisis de salud pública. A reserva de que lo sancionen los especialistas, debe advertirse a la población que el uso de cubrebocas es obligatorio y necesario. Es insuficiente e inútil si no se toman otras medidas como la sana distancia, salir de casa solo lo necesario, realizar compras en línea o por teléfono, evitar tocar a otras personas o tocar cualquier cosa que otras personas han tocado, si antes no se sanitizaron, como teclados de cajeros automáticos, puertas, plumas, pasamanos de lugares públicos, incluido el transporte público. Evitar en la medida de lo posible el intercambio de objetos mano a mano, lo que implica que los lugares de servicio como restaurantes, hoteles, bares y otros deben vigilarse para que el servicio se preste con las debidas medidas de higiene. En términos generales, debemos adquirir la cultura del cuidado personal a favor del cuidado colectivo, evitar concentraciones masivas, reducción de horarios de servicio en bares, antros, cafés, restaurantes, templos y cualquier otro punto de concentración potencial de personas, reforzar las medidas de prevención y vigilancia para que en todos lados se cumplan cabalmente y de la misma forma. Necesitamos que en Zacatecas los profesionales empiecen a tomar las decisiones y que cada uno de nosotros hagamos lo que hace falta sin excepciones. Por ello, exhorto respetuosamente al Ejecutivo del Estado a que convoque a un gran foro para que, guiados por el Colegio de Médicos y otros expertos, podamos tomar juntos las medidas adecuadas para combatir esta emergencia. Hasta aquí mi participación, diputada presidenta. Para Hechos, Héctor Menchaca. ¿Alguien más para Hechos? González Nava. Para Hechos, Carla Valdés. Se cierra el registro. Voy a dar lectura de los diputados que solicitaron el uso de la voz para Hechos por si me faltó alguno. Diputado Héctor Adrián, diputado González Nava, diputada Susi Rodríguez y diputada Carlita Valdés. ¿Me faltó alguno? Cedemos el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Héctor Adrián Menchaca. Gracias, diputada presidenta. Coincidiendo con el diputado en tribuna, zapatero a tu zapato. Yo creo que el Colegio de Médicos del Estado de Zacatecas es una pieza fundamental en el combate y tratamiento del COVID en el Estado de Zacatecas. De igual manera, yo creo que se puede hacer un grupo de trabajo que no dudo que lo tengan, pero yo creo que se puede ampliar también integrando algunos trabajadores de la salud mental. Pero también quisiera hasta proponer
Conozco muchos trabajadores en la salud, conozco burócratas al servicio del Estado, pues que les faltan semanas o les faltan meses ya para jubilarse y ojalá el gobierno del Estado esté pensando en ellos, se sensibilice y pueda adelantarles sus jubilaciones, sus tiempos de jubilaciones, porque sería muy triste pues que trabajaste toda una vida al servicio de la sociedad y que te contagies y perezcas cuando te faltaban semanas o meses para poderte jubilar. También es delicado los altos costos de los oxígenos en el estado, o al menos en Fresnillo. Tengo conocimiento que se batalla ya para conseguir tanto el oxígeno como los tanques. Los costos se incrementaron muchísimo, hasta 10,000 pesos. Pero también, sí, diputada Carla, 10,000 pesos un tanque de oxígeno. Y lo preocupante también es que algunos hospitales privados pues están cobrando notas, facturas de hasta más de 1,000,000 de pesos por tratar COVID en un hospital privado. Creo que no se vale, creo que debemos de poner atención y creo que también debemos legislar a la de ya en ese tipo de cuestiones. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado José María González Nava. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Vaya, sin duda es un tema que efectivamente requiere de un sí muy amplio debate para buscar una buena solución. Y me refiero a un debate a nivel nacional y a nivel local. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente las medidas que se están tomando también son parte de la estrategia nacional, también son parte de esta estrategia. Y yo recuerdo cuando iniciaba esta pandemia, la diputada Carla Valdés hizo algún punto de acuerdo, precisamente pues poniendo algunas restricciones, y caray, fuimos hasta muy rudos aquí en esta legislatura, algunos diputados, criticándola que si realmente queríamos matar a la gente, que no podíamos encerrarla. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tomar medidas serias y drásticas para romper precisamente toda esta cadena de contagio, ¿Por qué? Bueno, porque si no lo hacemos, pues obviamente va a ir en crecimiento. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, se niega o se sanciona a que en un vehículo no pueden ir más de 2 personas. ¿Por qué? Precisamente para evitar contagio entre ellos mismos. O sea, han puesto medidas muy drásticas y podemos decir inclusive que en la frontera, pues prácticamente hay inclusive toque de queda, restaurante, todos los lugares no esenciales están cerrados. Y obviamente la economía pues genera un problema grandísimo y con muchas complicaciones. Por eso me refiero que necesitamos sí un gran debate donde, porque ahorita que participaba diputado Calzada, pensé que estaba hablando de López-Gatell, pero no, era para el doctor Breña. Entonces creo que vale la pena tener esas reflexiones, porque esta responsabilidad es de todos, a nivel federal, a nivel local y obviamente a nivel personal. Sin duda es de gran importancia para nosotros, a nivel personal también tomar nuestra responsabilidad. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Cedemos el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Susi Rodríguez Márquez. Gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí, diputada. Gracias. Pues nada más agradecer y reconocer al diputado en tribuna su participación del día de hoy, que sin duda nos hace nuevamente ver el problema tan grande al que nos estamos enfrentando y que muchos no han dimensionado la letalidad que tiene. Zacatecas ya rebasa el número que se había prospectado a esta fecha. Escuchábamos en la mañana a un
jefe o director de una casa de proyecciones de la Escuela de Matemáticas de Zacatecas, donde los números son verdaderamente alarmantes en el número de muertes que tenemos. Hace pocos días, 244 un día, 224 al siguiente de contagios. Es una cifra que nos debe poner las pilas, como lo dice el diputado, y yo creo que si es una suma de voluntades. Si todos pusiéramos de nuestra parte en las medidas que conocemos desde que inició esta pandemia, podríamos frenar esta cadena de contagios, pero también la suma de voluntades en el tema económico. Todos hemos tenido la oportunidad en algún momento de asistir a algún restaurante y la gente está en una situación verdaderamente crítica. Atendiendo las medidas, como lo acaba de decir el diputado Calzada, las medidas higiénicas pertinentes, también podemos apoyar en ese sentido, porque si no, el movimiento económico en Zacatecas tendría un colapso. Y la última recomendación y solicitud a la misma vez es que en esta legislatura, en el periodo permanente, se presentó una iniciativa para hacer del cubrebocas un tema obligatorio y a la fecha, desafortunadamente, no se ha publicado. Entonces, pues en ese freno burocrático, pues estamos nosotros. ¿Cómo podemos exigir algo si simplemente no se lleva a cabo? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz a la diputada Carla Valdés. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. En días pasados, antes de comenzar, yo creo que el repunte, o sobre todo la situación de la enfermedad que hoy estamos padeciendo, platicaba con la líder sindical antes de que le diera el COVID y desafortunadamente hoy los hospitales en Zacatecas, desde la semana antepasada tenemos ya la saturación. Recuerdo que un día antes estábamos hablando que habían entrado 30 pacientes entubados al área de UNEM. Ahí es donde le pedimos de manera humilde, pero sobre todo en unión con la federación, la entrada de Sedena a lo que es el Hospital General Fresnillo, que hoy es el Hospital de la Mujer. ¿Qué se necesita? Desafortunadamente Zacatecas, en el tema de salud, yo creo que es importante volver a recordar que dependemos del presupuesto del 90%. El 10% pues nada más lo pone el Estado. Los especialistas, de verdad, desafortunadamente, en los exámenes de residencia, se ha dado cuenta hoy la federación que no son lo máximo y por eso Zacatecas también tiene un desabasto incluso de especialistas. También ya existe el desabasto de medicamentos. No es por tema local, tampoco dudo que sea un tema federal, más bien existe que ya se rebasó el número de enfermos y que es algo que no esperábamos, ya rebasó incluso como en aquel momento el tema de la influenza. Desafortunadamente hoy los médicos que están en esta línea de batalla platicando y escuchando en los grupos de chat, pues ya existe un cansancio, un agotamiento. La enfermedad es difícil de afrontar, no es lo mismo en cualquier organismo, hay médicos que se vuelven a infectar. Yo sí creo, y ahorita que escuchaba que si más pruebas COVID, es que desafortunadamente si agarramos haciéndonos pruebas COVID, a veces la especificidad no da, a veces las hacemos en días equivocados y salen falsos negativos. Y pues bueno, la verdad es que sí es importante reconocer y entender cómo funciona la enfermedad, cuál es el pico máximo. Nadie pudo vislumbrar cuándo va a ser el pico máximo, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal. Hoy obviamente se suma el colegio médico presidido por un amigo que, no agraviando, es el doctor Fernández Candela. Creemos que la suma de esfuerzos es necesaria. Yo ahorita sí te doy la razón, diputado Menchaca, de verdad es que sí, los tanques de oxígeno ya están muy caros, las recargas cuestan entre 700, 1,500 pesos y a veces se ocupan cada 3, 4 días, depende la saturación de oxígeno que le pongamos al paciente. Desafortunadamente también se ha lucrado con esta enfermedad. Yo creo que tenemos que ver que hoy no es un tema de Estado, es un tema de nación, incluso del mundo. No tenemos los especialistas y los que están ya no se dan abasto. Yo creo que este tema es de todos y que la responsabilidad
local como estatal, como federal, pues viene siendo legislar en el tema de los cubrebocas, legislar en el tema de las sanciones debe ser un tema ya de nosotros. En próximos días yo creo que ya estaremos dándole causa al tema de los cubrebocas, un tema que he estado peleando con los impactos, pero bueno, al final del día tenemos que legislar. Es tarea de todos y sería mi participación, diputada presidenta. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la palabra al diputado en tribuna para que haga el uso de la voz si así lo desea. Muchas gracias, presidenta. Pues lo primero que hay que reconocer es que la pandemia no es un tema temporal, no es un asunto pasajero, es un asunto con el que tenemos que convivir durante un lapso mucho más prolongado que el que se preveía de inicio. El llamado que traigo a esta tribuna no es un llamado que esté haciendo solo su servidor Javier Calzada. El llamado que estoy haciendo es el que hizo el Colegio de Médicos. Ese es el llamado que estoy haciendo. ¿Para qué? Pues para que no sea la inercia como se quiera resolver este asunto, que las medidas y las decisiones se tomen con la participación ciudadana y de las organizaciones, en este caso, del Colegio de Médicos. Ya lo habíamos dicho antes, es un asunto mundial, es un asunto que el gobierno federal participa llevando los ejes rectores del cuidado de la pandemia, pero que los estados, en el uso de su soberanía, tienen absoluta libertad y facultades para aplicar medidas a su población. Y ya lo dije también aquí, si nos comparamos con la Ciudad de México, veremos que allá se atiende por lo menos 5 veces mejor a los ciudadanos que aquí en Zacatecas. En las pruebas de detección de COVID, en los tratamientos, en el monitoreo, en los cercos epidemiológicos, y de ninguna manera se deja a su suerte a los habitantes de la Ciudad de México. En relación a qué hace falta, hace falta que se dejen de usar programas sociales preparando el terreno electoral y que ese recurso se aplique en insumos, en protección del personal médico, en cuidados, incentivos económicos, seguridad social a algunos que trabajan por contrato y que ni siquiera la tienen, en la aplicación, insisto, de pruebas para la detección del COVID. En ningún caso la Secretaría de Salud aplica una prueba, la prueba final para saber si la persona ya superó el contagio y puede volver a sus labores habituales y convivir sin contagiar a su familia y a sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿será pues una necedad de nuestra parte pedirle al gobierno que atienda mejor a la gente? ¿Será que no vemos lo que está pasando? ¿Será que somos unos representantes populares que no nos duele la muerte de toda la gente que está a nuestro alrededor? ¿O será que nuestra visión es equivocada, que el Colegio de Médicos está equivocado, que el personal de salud que se queja amargamente de la fatiga prolongada, del cansancio, de la falta de incentivos, de la falta de insumos médicos, será pues que todos los que buscamos
no poner este asunto como un tema político, ¿no? Simplemente buscar soluciones, y no estamos de acuerdo con un gobierno que no escucha. Por eso la urgencia de la convocatoria a un foro de salud donde las universidades, los colegios de médicos, los colegios de profesionistas, este propio poder legislativo y las organizaciones de la sociedad civil, junto con el Ejecutivo del Estado, podamos discutir, abonar y proponer las mejores medidas para el mejor desarrollo en las soluciones de esta pandemia en Zacatecas. Ese foro no va a ser para lo que está sucediendo en Chiapas ni en Baja California Norte. Esto es porque los zacatecanos tenemos que tomar nuestra vida y nuestras decisiones en nuestras manos, apoyados del gobierno federal, pero los zacatecanos tenemos que hacernos cargo de nuestro destino. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, diputada, presidenta. Gracias, señor.